Bueno, antes de empezar la entrevista, Felipe, quiero que nos cuentes un poco quién sos vos, cómo llegaste hasta acá, por qué haces lo que haces. Así que contanos, danos una breve descripción de vos. Bueno, gracias, Fede. Soy Felipe, tengo 27 años, soy de San Antonio Areco, que es provincia de Buenos Aires, y siempre digo que mi identidad es la de ser hijo muy amado de Dios, y soy testigo del amor de Dios, y me encanta hablar y relacionarme con todos desde ese lado, ¿no? Nací bueno, en verdad nací en Buenos Aires, pero viví toda mi vida en San Antonio de Areco, hice el colegio ahí, después me vine a Buenos Aires a estudiar ingeniería agrónoma, hice 4 años y dejé mis estudios para ponerme a emprender con las criptomonedas, hacer tecnología, blockchain y demás. Pero a su vez como que tuve una familia muy católica y siempre me crié con esos valores, entonces como que tiene una contradicción, ¿no? Criptomonedas, criptobro, inversiones ahí, y a su vez misa los domingos y la fe. Entonces era como una mezcla que para mí fue una crisis en su momento, es decir, cómo puedo relacionar estas dos cosas, que me llevó mucho trabajo y mucho descubrimiento, y hoy en redes sociales un poco lo que hago, por lo cual la mayoría de la gente me conoce, es eso, asociar mi ser hijo amado de Dios con la tecnología, con las finanzas, con los negocios. No es muy común verlo en jóvenes, y mucho menos creo que en varones, mucho menos en hombres, pero ¿cuándo y por qué decidiste empezar a grabar videos en redes acerca de la fe católica? Sí, un poco lo que me pasó era eso, que yo consumía o consumo muchas redes, consumo mucho contenido en YouTube, me encanta formarme, me encanta estudiar, pero siempre me pasaba que no encontraba como un mensaje integral o que una todas las partes, ¿no? Como que por ahí, si querías ir de finanzas, tenías que ir a ver con una persona, pero después te das cuenta que por ahí estaba muy sujeto a los lujos, o demasiada avaricia, o demasiado materialista, o si querías ir a alguien más espiritual, por ahí te hablaba mucho de la espiritualidad, pero quizás se dejaban muchos temas del día a día de lado. Entonces, como que faltaba, ¿no? Algo que integre todo eso, que en algún punto es lo que hoy yo le llamo el metro cuadrado, en el sentido de decir, nosotros somos una sola persona que se relaciona con muchas cosas, pero para poder relacionarnos de la mejor forma con esas cosas, tenemos que entender quiénes somos y yo no puedo desprender mi vida de Dios con mi trabajo o con mi familia o conmigo mismo, ¿no? Entonces, mi contenido y lo que busca hacer es tratar de unificar todo en una misma persona, que al final todos somos así, somos una persona, nos relacionamos con la forma, con las cosas de distinta forma. Entonces, en base a eso, empezar a hacer redes sociales y demás, como que fui descubriendo que eso me gustaba hacerlo y es un poco lo que hago hoy, ¿no? Se habla mucho de esto en el mundo. De hecho, en Estados Unidos hace poco vi una estadística de que la generación Z por primera vez supera en cantidad de católicos contra cantidad de protestantes, es decir, que hay más católicos de la generación Z que serían nacidos en los 2000 hasta 2010, más católicos que protestantes. ¿Vos creés que hay un fenómeno en la juventud, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, de acercarse a lo religioso, de acercarse, bueno, a la fe católica en este caso? Sí, de acercarse a la verdad. Para mí que totalmente que sí, y obviamente fruto del Espíritu Santo, ¿no? Y de los medios de los cuales el Espíritu Santo va obrando, pero sin dudas. De hecho, yo hace poco hice un video hablando de que las verdades que la iglesia, que la iglesia custodia, la iglesia católica custodia, están inscritas en nuestro corazón. Entonces, en un mundo cada vez más relativista, en un mundo donde vale todo, en un mundo donde solamente importa la percepción, Sí. cuando tenés una iglesia que te dice, no, mira, esto es así y las cosas son de esta forma porque Dios así lo mandó y te enseña y te educa y tienes el catecismo y tienes la teología del cuerpo y tienes un montón de formaciones y demás, obviamente que los chicos que no son ningunos tontos se van dando cuenta de que cuando profundizan en las verdades de la iglesia católica, ahí están las respuestas a sus anhelos más profundos y obviamente eso se está viendo y es una tendencia que no sabemos hasta dónde nos lleva. ¿Y te da miedo cuando hablas por redes que se malentienda lo que se hizo o que genere controversia? No, en algún punto, o sea, confío bastante en la providencia de Dios, confío bastante en que Dios en algún punto me dio como el visto bueno, en mucha oración, mucho discernimiento, mucho trabajo que he hecho con mi acompañamiento espiritual,
y demás, como que he recibido una respuesta de que sí hay un testimonio, que sirve, ¿no? Y que a otras personas les es fructífero. Me pasa mucho, tengo muy presente la frase de por los frutos los reconocerán, es decir, Sí. mucha gente que escribe, que comparte, que dice, che, te acompaño, gracias, esto me ayudó, esto fue de mucha utilidad y qué sé yo. Entonces, como hay frutos, es como decir, bueno, vamos a por ello y sigamos a por ello. Y después, obviamente, sabiendo que soy muy pecador, y yo siempre que hablo un video o digo algo, digo, bueno, yo soy más pecador, yo soy más pecador, pero ser yo un pecador no me evita decir esta verdad, que es mucho mayor a mí. Mm. Y es decir, yo, al igual que cualquier persona, ¿no? Cualquier bautizado, somos más redimidos y salvados por la sangre de Cristo que pecadores. Es decir, nuestra esencia es la del ser salvado, Cristo ya pagó por nuestros pecados. Entonces, vivir con esa alegría y esa tranquilidad, de decir, sí, soy un pecador y muy limitado, pero la gracia de Dios me acompaña. Y imagínate que un mensaje que vos das o un video que vos hiciste participa en la historia de salvación de una persona, Mi ¿no? hermano Agustín, se llama Soy Chiribín en las redes, también comparte su fe a través de las redes. Me interesaría saber, esta pregunta más personal, quién arrancó primero, o sea, quién, no sé, inspiró al otro, y si hubo esa inspiración de que, bueno, uno arrancó y el otro lo quiso seguir, o fue cada uno por su camino individual. Está buenísimo. Habría que preguntarle a él, yo creo que esta conversación nunca la tuvimos, y creo que también Dios se va valiendo de muchas cosas para que empecemos a hacer su testimonio en redes. La verdad que a mí me pone muy feliz lo que él está haciendo y claramente como que cada uno es fiel a su estilo. Yo quizás soy más polémico, más incisivo. Mi característica no es tanto la formación profunda, sino que es más bien el testimonio y lo concreto. Y él por ahí sí está mucho más formado, mucho más profesional en muchas cosas. Entonces creo que nos complementamos y creo que mutuamente nos llevamos mucho orgullo, ¿no? De decir, es mi hermano, y él también de decir, es mi hermano, ¿no? Y juntos como que estamos en esta evangelización. ¿Tuviste un acontecimiento en tu vida que te haya marcado en tu relación con Jesús como católico? O sea, ¿hubo un antes y un después en tu vida? Siempre que me invitan a dar muchos testimonios y demás, siempre con Jesús hay un antes y un después. Siempre hay novedad, siempre el corazón va cambiando. Y yo a principio de este año tuve una experiencia increíble de conversión, pero fue una experiencia igual de increíble el año anterior, en otro retiro, y ahora te voy a contar la experiencia quizá más fundante, pero lo que quiero dejar acá es que la experiencia de Dios siempre es novedosa y siempre es nueva, ¿no? Y yo por ahí digo, hoy estoy reconvertido y reenamorado, pero no se compara a nada a lo que va a ser el año que viene en otro momento, porque Dios es infinito, nuestro nivel es infinito. Eso nunca llega a un punto de decir, ah, listo, ya estoy feliz, ya estoy convertido, eso va a llegar en el No, cielo. claro. Pero tuve en el 2021 una experiencia en la que yo como que sentía que tenía todo lo que buscaba, ¿no? Como que mis padres que les iba bien y me querían mucho, mi trabajo que estaba yendo bien, no sé, podía tener plata para vivir bien, podía trabajar, podía irme de viaje, podía estar con mis amigos, como que tenía todas las cosas que el mundo te puede ofrecer, yo las tenía todas perfectitas y acomodadas, y aún así algo a mí faltaba, ¿viste? Entonces como una crisis medio existencial de decir, ¿por qué si lo tengo todo siento que no tengo nada? Y ese fue uno de los grandes pasos de profundización y de decir, bueno, claro, tengo todo lo que el mundo me puede ofrecer, pero el mundo lo que me ofrece es finito, es chiquitito, y lo que anhela mi corazón es infinito. Entonces necesito más de Dios, busco más a Dios. Y ahí como que fue una experiencia de decir, no, tengo que ir bien profundo por acá para poder llegar a saciar este anhelo tan existencial que estoy experimentando, ¿no? ¿Y qué fue una conversación ese momento? ¿O fue un proceso que fuiste leyendo algo que te haya gustado, no sé, la Biblia, algún texto de algún santo? ¿O qué fue particularmente lo que te hizo cambiar, digamos? O reconocer más? Sí, sí, no, tengo el recuerdo, hoy por ahí tengo el recuerdo concreto de una mañana en la que me levanté después de haber cortado una relación, un noviazgo, y, y como sentir eso, ¿no? Decir, quizás yo había puesto demasiadas expectativas en el noviazgo, quizás yo había puesto demasiadas expectativas en las cosas del mundo, y, y cuando eso se cayó, fue como decir, ah, bueno, pero entonces
quién soy yo, tipo, cuál es mi identidad, digamos, por qué la estoy pasando tan mal, dónde tenía puesto mi corazón. Y el encontrarme con esa experiencia de decir, claro, por ahí mi corazón estaba en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios o en la seguridad que viene de Cristo Jesús, ahí fue como quizá el momento más fuerte, ¿no? De decir, che, acá tengo que cambiar. Y llegué a la conclusión es a decir, porque si no mi existencia no tiene ningún tipo de sentido. Tipo, prefiero dejar de perder el tiempo en esta vida absurda y infeliz y irme por otro lado. Y ahí fue como Jesús, literalmente en mi corazón diciéndome, si sabes que yo estoy con vos, si sabes que yo siempre estuve. Y ahí fue como, uff, Momento. momento de decir, sí, esto, o sea, Jesús está ahí conmigo y yo tengo que ser fiel a esto que me está pasando. ¿Hay algo que te gustaría ver que cambie en la iglesia católica hoy? Me encanta porque dentro de la iglesia católica es como que somos tantos y hay tantas opiniones y hay tantas cosas que como que yo podría venir acá y decir, no, bueno, las cosas tienen que ser así o las cosas tienen que ser así. De hecho, yo he planteado a veces mis opiniones en redes y como que se genera mucho revuelo para que sí o para que no y demás. Creo que el foco tiene que estar siempre en que la iglesia es una, la esposa de Cristo, que tiene que estar siempre debajo de la autoridad del Santo Padre, ¿no? Y enseñar lo que siempre enseñó. Y después la iglesia en su riqueza se vale de mi testimonio, se vale de tu testimonio, se vale del testimonio de cada una de las personas que le integran, siempre y cuando, o sea, siempre que lo que se esté diciendo sea la verdad. Que después yo un poco compartía, ¿no? Se puede decir esa verdad como 2 más 2 es 4, o se puede tratar de camuflar un poco para que la gente lo reciba mejor. Y después yo no me meto mucho en la forma de predicar de cada uno. Lo que sí creo es que hay que decir las verdades como son, ¿no? Porque esa es la mejor forma de amar. Y después, opiniones o no para con la iglesia, digo, todas las podemos tener, pero al final creo que lo que a mí más me interesa y una de las cosas que hago en redes es, creo que los católicos que realmente creemos en Jesús y profesamos la fe, no tenemos que tener miedo de hablarlo públicamente, ¿viste? Por ahí yo cuando era más chico era, no, bueno, vos sos católico, entonces este tema no puedes opinar. O vos sos católico, entonces el aborto, no sé, bueno, tu opinión no vale. Como que sos menos ser humano o estás cegado por una religión, entonces listo, tu opinión no vale. Y creo que eso en algún punto pasó, porque los católicos fueron muchas veces muy pacíficos y muy quedarse callados, ¿no? Y muy el silencio en pos de un bien, que en verdad cuando estamos callando la verdad no estamos haciéndole bien a nadie, ¿no? Entonces, nada, si tendría que ser una cosa para la iglesia es bautizados, salgamos a hablar, seamos testimonio vivo. Al final, creo que esa es una de nuestras responsabilidades. ¿Y qué le dirías a un no creyente que te esté viendo ahora si te pregunta por qué sos católico? Dura. No, yo realmente lo pienso mucho, ¿no? Pero podría decir muchas cosas, pero ¿por qué yo soy católico? Porque la felicidad de saber que Dios me ama tanto y poder ser testigo de ese amor y poder ser mínimamente receptor de ese amor y a cambio de eso decir, te devuelvo ese amor, cambia completamente la existencia, cambia completamente la existencia. Es decir, vos podés tener una vida así, muy tranquilita, nada que hacer, no sé, te levantas a las 8, trabajás, qué sé yo, haces tus cosas, o podés decir, soy amado profundamente por Dios y desde ahí me relaciono con el resto de las cosas que hago desde ese amor. Mi corazón está completamente lleno de Él y Él me quiere llenar cada vez más y el caminar con Él es cada vez algo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué creo? Porque me sé amado, me sé amado. Y obviamente está la fe, ¿no? Pero a su vez está como la experiencia y la certeza. Digo, Dios me ama profundamente y lo experimento y soy testigo de eso. Claro. Pero ¿por qué estás convencido de que eso se encuentra en la fe católica y no, por ejemplo, en la fe protestante, vamos a decir, u otro tipo de religión? ¿Por qué en el catolicismo? ¿Por qué en Roma, digamos? Totalmente, totalmente. Esa es otra pregunta que me han hecho. Tengo un amigo que no practica la fe católica, pero que está muy interesado. Y me dice, bueno, pero vos te pensás que lo que vos vivís es distinto a lo que viven otros, los judíos o los protestantes o cualquier otro tipo de religión. Y yo la verdad que no, ni idea, no me voy a meter en otra religión porque no las practico, no tengo ni idea.
pero yo sí tengo la certeza de lo que yo experimento y de lo que yo vivo es verdadero y es real y es genuino. Y eso va desde lo más ordinario, como puede ser una santa misa bien vivida, hasta una oración mística en la que decís, o sea, realmente el Espíritu Santo está obrando a través en este momento, ¿no? Entonces, soy testigo de que Dios está en nuestra religión y confío profundamente en Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, confío profundamente en Jesús, que dijo, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, no tengo mucho argumento sobre las otras religiones, pero sí tengo los argumentos necesarios para defender la nuestra. Bueno, y yendo un poco al plano de lo laboral, vos acabás de lanzar Proyecto Metro Cuadrado esta semana, ¿no? O la semana pasada, no hace nada. Un espacio digital cristiano que nuclea a estudiantes, que nuclea emprendedores, que nuclea personal, demás personal del mundo de la empresa. Contanos un poco de qué se trata la iniciativa y cómo fue su origen. Sí, exactamente, un poco como compartía, la idea es tener un espacio digital entre católicos que podamos hablar de negocios, de finanzas, de dinero si se quiere, pero a su vez, para nosotros poder hablar de estos temas, que son los que quizás a mí me interesan, los que hago foco, primero tengo que saber quién soy. Entonces, el metro cuadrado literalmente se divide de 4 caras, donde la parte de la base, digamos, es lo laboral, es lo financiero, es lo que yo uso como recurso para hablar, ¿no? Pero después digo, bueno, para dedicarme a mi trabajo, para entender bien qué es mi trabajo y cómo relacionarme con él, tengo que entender quién soy yo como persona. Esa es la otra cara del metro. Después, cuando entiendo quién soy yo como persona, entiendo que nací para amar y ser amado. Entonces aparece la familia, que es otra cara de mi trabajo, ¿no? Mi noviazgo, mi matrimonio, mis relaciones, mis amigos. O sea, todo lo que va relacionado al prójimo es la otra cara del metro cuadrado y obviamente la parte superior es la de Dios, ¿no? Porque sabemos que nosotros caminamos hacia Él. Entonces el metro cuadrado literalmente es eso, es como un cuadrado de 4 caras que se compone por el trabajo, por yo mismo, por mi familia y por Dios. Y es un espacio para compartir de forma integral todos los temas, ¿no? Y otra cosa que a mí me gusta, digamos, la gente que me sigue en redes, sabe que a mí, o sea, mi forma de hablar no es tratando de quedar bien o, no, trato de ir directo, sin censura, y a veces como que le meto picante a los videos para que genere interacción y interpele, ¿no? Porque creo que la mejor forma de hablar de los temas es sin pelos en la lengua, con sinceridad, siempre en pos del bien, ¿no? Pero sin pelos en la lengua, no hay metro cuadrado y no hacer ese espacio. ¿Te parece que para la Iglesia Católica o para los católicos en general las finanzas son un tema tabú? ¿Es algo incómodo de 100%. tocar? 100%, 100%. De hecho, yo en mi camino, cuando empecé a emprender, dejé la universidad y qué sé yo, dije, listo, me voy a meter con las criptomonedas. Y dentro de las criptomonedas ahí está el Bitcoin, que es como la moneda principal. Y yo no sabía si podía o no comprar Bitcoin, porque si era o no pecado, ¿se entiende? Es Sí. decir, yo tenía un desconocimiento total de decir, bueno, por ahí me estoy timbiando la plata y la tima es un pecado, por lo cual no puedo invertir. Entonces, yo pensaba eso, hasta que la inversión en el mundo, en el mercado bursátil, en el mercado de los activos, era un pecado. Entonces, realmente, para mí siempre fue un tema tabú las finanzas, porque claramente Dios, o sea, Jesús, cuando Él predica, obviamente dice, no se puede servir a Dios, o sea, no se puede servir al Dios y al dinero, o, bueno, distintos pasajes que Él va diciendo. Hay como un tema con las finanzas, hay como un tema con la plata, que justamente lo que yo trato de hacer en Metro Cuadrado es eso, ¿no? Así, bueno, para relacionarnos mejor, de la mejor forma con el trabajo, con las finanzas, con los negocios, tenemos que tener todo un marco que nos haga relacionarnos bien, ¿no? con esta última parte. ¿Qué consejo le darías a un cristiano que desea emprender pero que no se anima? El consejo para mí siempre es animarse, ¿viste? Y es como justamente, es como, che, no me animo. Bueno, tenés que animarte. Justamente es esa la clave. Para mí, y de hecho un poco lo que yo trato de plantear, y es un poco también mi esencia en los videos, en la forma en la que yo hago. Hoy por ahí tengo varios videos que les fue muy bien y fueron muy virales y qué sé yo, pero digo, no, andá bien para abajo y fíjate cómo empecé y fíjate cómo eran mis primeros videos y fíjate cómo fue el inicio del recorrido y te vas a dar cuenta que eran malísimos. Y yo creo que la gente le ponía me gusta por lo lástima. Pero, pero justamente lo que hace que uno vaya aprendiendo y siendo mejor
en el negocio, en la vida, en lo que sea, es animándose y rompiendo esa barrera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le daría? Es animate, empezar. No tengas ninguna excusa para no empezar. Digo, empezar con lo que tengas. Digo, un chat de WhatsApp, un Excel. El gran desafío hoy es mandarse y arrancar, ¿viste? El miedo al qué dirán y todas esas cosas que son de la cabeza y son propias del ego. Hay que mandarse, hay que empezar y de esa forma vamos a ir descubriendo cuál es el camino, ¿no?